por el tiempo. Bueno, pues vamos a empezar esta segunda actividad, ¿no? Algunos de ustedes también estuvieron en la mañana. Y pues bueno, voy a hacer una breve presentación de Juan Manuel, que bueno, la mayoría de ustedes ya lo conocen, ya han escuchado de él, pero bueno, siempre es importante empezar con esto. El tema que se va a trabajar, ¿no?, el día de hoy, en especial ahorita en la tarde, es un tema que para muchos resulta complicado, y digo complicado por el riesgo que implica, ¿no? El riesgo que implica, porque trabajar y hablar de una ética de aquel maestro y una ética del aprendiz, pues también resulta algo, digamos, que no tan fácil se puede trabajar, y tal vez lo hablo por mí, ¿no? Entonces, pues bueno, Juan Manuel el día de hoy, nos va a presentar con este tema. Como ustedes ya saben, pues bueno, Juan Manuel estudió psicología, de psicología tiene estudios en filosofía, y pues bueno, ¿no? Estando en seminarios de lectura, digamos, donde él es parte y donde también él comanda algunos de estos seminarios. Y pues bueno, también la idea es que ustedes puedan contactarlo en sus redes sociales y puedan encontrar estas otras formas de poder estudiar, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a darle prisa porque también la idea es aprovechar que él está por acá. ¿Les parece? Sí. Pues bueno, pues bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, dos cosas rápido antes de empezar. Le pedí a José que arrancáramos porque tengo mucho material que preparé para ustedes y quisiera presentárselos, y quisiera presentarlos de una forma no tan rápida para que se vaya entendiendo bien. Como siempre, para mí la prioridad es que la cosa se entienda. Entonces, aunque quizás no lleguemos hasta el final de la exposición de todo el material que les traje, yo me daría por bien servido con que si algo no se entendió, levanten la mano, me pregunten y lo charlemos. Prefiero eso que terminar rápido todo y que al final no se entienda nada. Bueno, la ética del maestro y el aprendiz es una referencia que en realidad me llegó a mí. ¿Vieron cómo pasan estas cosas, no? Me llegó a mí en relación a un comentario de José, ¿no? A veces lo mismo pasa cuando uno habla, cuando uno escribe no sabe ni lo que está escribiendo. Y él me hizo referencia a esa frase, a ese fragmento del texto que corresponde a este texto, que es mi primer libro que salió el año pasado, Lacan, el concepto de transferencia en los escritos, en el cual menciono un problema específico, que es que de pronto, si uno lee la obra de Freud y los consejos técnicos de Freud, se va dando cuenta que Freud sugiere que hagamos ciertas cosas y que no hagamos ciertas otras. Y después, cuando uno analiza un poco más otros textos más laterales, como la biografía y demás, se da cuenta que a veces Freud contradice sus propios consejos, ¿no? Entonces, lo que yo digo en ese capítulo es que pareciera que hay dos tipos de ética, una ética del maestro y una ética del aprendiz. Esto nos llevó a pensar qué sería interesante presentarles a ustedes hoy, y sin lugar a dudas nos decidimos por responder a la pregunta ¿cómo intervenir en psicoanálisis? Porque lamentablemente, esto supongo que no es nada nuevo para ustedes, pero lamentablemente es sumamente difícil escuchar por parte de un psicoanalista una indicación concreta, sencilla y clara de cómo se interviene dentro del dispositivo clínico. No sé cuál sea su experiencia, pero la mía en términos generales siempre es que te contestan con algún rodeo, con alguna palabra medio misteriosa, diciendo que bueno, hay que ver, es caso por caso, no se puede decir y demás, y termina la conferencia y uno se queda igual que al principio, ¿no? Diciendo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el consultorio? Entonces, básicamente lo que quiero presentarles hoy es que quizás podemos establecer los términos de forma tal que no haya una ética del maestro y una ética del aprendiz, ¿entienden? Una ética de psicoanalistas experimentados que practiquen de ciertas formas y que después no nos digan cómo practican y no nos enseñen a practicar así, y que nosotros tengamos que ir más o menos con los ojos cerrados tanteando a ver qué es lo que hace uno en el consultorio. Para eso les propongo analizar ciertas referencias técnicas en Lacan. Les cuento cómo preparé el trabajo de hoy. Voy a dividir la exposición en dos grandes partes, dos grandes mitades. La primera parte va a tener como objetivo contradecir un poco el sentido común en psicoanálisis. ¿Cuál es el sentido común en psicoanálisis? Quisiera poner en tela de juicio una idea que la verdad es que es bastante frecuente en los medios psicoanalíticos, y es que el psicoanálisis se parece mucho más al arte que a la ciencia. Y como tal, no puede establecerse, justamente como se parece mucho más al arte que a la ciencia, no puede establecerse cómo opera un psicoanalista.
Otra forma de plantearlo, a ver si les resuena esto que les estoy diciendo, otra forma de plantearlo sería esta, por ejemplo. Díganme si alguna vez han escuchado algo así. El psicoanálisis es caso por caso, y por ende no pueden plantearse reglas generales sobre cómo debe intervenir el psicoanalista. Yo les traigo una serie de citas. Los que ya conocen mi trabajo saben que suelo trabajar con citas, para demostrarles que Lacan sostiene precisamente lo contrario. No algo distinto, lo contrario. La segunda parte de mi exposición va a tener como objetivo exponerles cuál es la postura de Lacan frente a la pregunta cómo debe desempeñarse un psicoanalista en su clínica, ¿sí? Porque queda claro que si él dice que se puede decir cómo actuar, el siguiente paso es que ustedes le pregunten, bueno, doctor Lacan, ¿y cómo? Y él tenga que responder, ¿no? Si no, estamos en la misma. Entonces, les propongo una serie de citas que traje para ustedes para tratar de argumentar cuál debería ser la dirección de la cura por parte del psicoanalista en la teoría de Lacan. Como siempre les digo, yo nunca estoy hablando de la realidad ni de cómo son las cosas. Yo hablo de modelos teóricos y a lo sumo los contrapongo. Después ustedes eligen el que más les guste, el que prefieran para practicar, el que crean que es más efectivo, no sé. Eso ya después lo ve cada uno de ustedes. Entonces, el primer punto que tendríamos que discutir es: ¿tiene o no tiene un psicoanalista que saber lo que hace en el dispositivo? ¿No? Y la siguiente parte de la pregunta es, bueno, ¿y si debe saberlo, si tiene que saberlo, podría dar testimonio de qué es lo que hace? Yo sé que es un poco una locura lo que estoy planteando, ¿no? Porque es como que ustedes se preguntaran, ¿tiene o no tiene un panadero que saber cómo hacer pan? La verdad que es bastante obvia la respuesta. Pero lamentablemente en nuestro gremio, ya que estamos acá nosotros, pues lo podemos hablar en confianza entre nosotros, lamentablemente en nuestro gremio mucho no se explica, ¿no? Como ni qué es bien el psicoanálisis, ni qué hace un psicoanalista, ni te explican cómo hacerlo. No le estoy diciendo nada nuevo, me imagino. Entonces, 2 puntos. ¿Tiene o no tiene que saberlo? Y si lo tiene que saber, ¿puede o no comunicar lo que hace? Porque lo que está implícito acá es el tema de la formación del analista. ¿Entienden cuál es el problema? Que si supongamos que no sabemos qué hacemos en la clínica, eso nos genera 2 problemas. 1, que no sabemos qué hacer en la clínica, y 2, que tampoco sabemos cómo transmitir esta forma de practicar clínica a los demás. Entonces, aquellos que están en el público, que tienen alumnos, y que ustedes tratan de comentarles un poco cómo es el psicoanálisis y demás, se van a encontrar, o se habrán encontrado ya seguramente, frente al problema de que el alumno, desde su ingenuidad, que es una postura bastante interesante, les pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Y uno a veces se encuentra emulando a sus profesores, dando respuestas medio misteriosas, tratando de salir al paso, con tal de no decir, y ¿saben qué? La verdad no sé. Porque hay que animarse a aceptar que uno no sabe lo que hace en el consultorio, ¿no? Entonces, les va la primera cita. Como siempre, voy a leer la referencia rápidamente, la página y todo. Si a alguien le interesa una cita en específico, me la pregunta, eso no hay ningún problema. No hace falta que esperen al final para las preguntas. Si algo no se entendió, levantan la mano y lo vamos charlando. De la dirección de la cura, un texto que está en los escritos, se los recomiendo ampliamente. De la página 568, dice Lacan: nos ahorraremos el dar las reglas de la interpretación. No es que no puedan ser formuladas. Nos ahorraremos el dar las reglas de la interpretación. O sea, me voy a ahorrar explicarles cómo se interpreta. Punto y seguido. No es que no puedan ser formuladas, pero sus fórmulas suponen desarrollos que no podemos considerar como conocidas a falta de poder condensarlos aquí. Entonces, como no lo puedo resumir en este texto, no las voy a decir. Pero eso no significa que no se pueda formular. O sea, lo que Lacan está diciendo es, no se puede decir que es imposible explicar cómo hacer una interpretación. Se puede explicar cómo hacer una interpretación, yo no lo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Porque el desarrollo en el que estoy trabajando en este texto no me da el tiempo. ¿Sí? Entonces, primera pista, se puede establecer cómo interpretar. ¿Entienden? O sea, lo que quiero decir con esto es que la interpretación no es un arte oscura, ni tampoco depende de la inspiración, porque ese es el otro posicionamiento, ¿no? Habrán escuchado seguramente ustedes la idea de, este es un gran clínico, por ejemplo. Freud era un gran clínico, Lacan era un gran clínico, Miller es un gran clínico. El problema de la idea del ojo clínico es que es imposible transmitirlo, ¿entienden? Es como si ustedes tuvieran un talento innato y me dijeran a mí, y es que no sé, a mí me sale natural.
Y entonces yo eso no lo puedo, si yo tengo un talento innato no lo puedo transmitir, no se los puedo enseñar. Entonces ustedes lo tienen o no lo tienen. Yo les advierto que toda mi exposición va en contra de ese sentido, ¿entienden? Ver si podemos desarrollar algo que se pueda explicar y que se pueda enseñar y que se pueda transmitir. Ojo, quizás la conclusión al final del recorrido es no se puede, pero esa es la propuesta que les traigo. Una cita más, en el mismo texto, ¿sí? La dirección de la cura, pero ahora página 563. Dice Lacan, el analista es menos libre, esta es famosa, así que la conocen. El analista es menos libre en su estrategia que en su táctica. El analista es aún menos libre en aquello que domina su estrategia y su táctica, a saber, su política, ¿no? ¿Qué es la estrategia? La estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares, ¿no? Entonces, en cuanto a la dirección, el analista es menos libre. El analista es mucho menos libre sobre hacia dónde debe apuntar el tratamiento. En eso no tienen libertad. Hacia dónde tienen que apuntar el tratamiento no tienen mucha libertad. En lo que tienen libertad es en su táctica. ¿Qué es la táctica? El método o el sistema para ejecutar la estrategia. Entonces lo que Lacan le está diciendo es, miren muchachos, lo que tienen que hacer no cambia mucho. Cómo ustedes lo quieran lograr, eso depende de cada uno de ustedes. Ahí me da igual, ¿entienden? Yo siempre que superviso con colegas, lo que les digo es, miren, yo te voy a dar una idea de lo que yo pienso de esto y lo voy a decir con mi estilo. Y mi estilo tiene ciertas características por ser mío. Ustedes después transporten esta idea a su propio estilo. Me da exactamente igual cómo lo hagan. En lo que no podemos negociar, o sea, cómo ustedes lo quieran hacer, lo podemos negociar. Lo que no podemos negociar es qué es lo que van a hacer. Entonces, si Lacan lo propone así, es porque sospecha al menos que hay un qué es lo que hay que hacer. Y si hay un qué es lo que hay que hacer, entonces podríamos establecer más o menos qué debería ser un psicoanalista. ¿Me siguen hasta acá? Si voy muy rápido me frenan, ¿eh? Lo pondría en estos términos para cerrar este punto y seguir con otra cita. Sobre qué es lo que deben hacer no pueden elegir, pero pueden elegir sobre cómo hacerlo. Si hay un qué, entonces quizás hay algo transmisible sobre la operación del analista, que si es transmisible nos podemos sentar todos a decir, miren, en términos generales un psicoanalista hace esto. Otra cita del mismo texto, 583 ahora la página, dice Lacan. No tenemos otro designio que el de advertir a los analistas sobre el deslizamiento que sufre su técnica si se desconoce el verdadero lugar donde se producen sus efectos. O sea que si ustedes desconocen el lugar donde producen efectos, su técnica se desliza y derrapa, ¿entienden? O sea que entonces no hay un relativismo absoluto, no hay un subjetivismo absoluto, porque pareciera que tendríamos que tener en claro dónde producen efectos nuestras interpretaciones. Aquí no aplica, esto es lo que es realmente interesante del psicoanálisis como posicionamiento científico, y es que aquí no aplica el así lo veo yo. ¿Han ido a ateneos clínicos donde se presenta un caso y un colega levanta la mano? A mí me parece... Yo diría, claro, yo lo haría de esta forma, a mí me parece que lo que pasa, y cada uno dice lo que le parece y todo, sí, muy bueno, sí, habría que pensarlo. Me parece que hay ciertos puntos que si dependen de la cuestión táctica podríamos decir que sí, hay otras cuestiones que no podemos ceder. ¿Por qué? Porque si cedemos, perdemos el punto de vista de dónde producen efecto nuestras interpretaciones y ahí la técnica empieza a tambalear. Desconocer el lugar donde el psicoanálisis produce efectos es negativo. O sea, no saber, ¿qué quiero decir con esto? No saber en dónde operan ustedes es negativo, porque desliza los efectos de la técnica hacia algo absolutamente inútil. Ahora que estamos en confianza, estamos entre nosotros. ¿Ustedes no ven que los psicoanálisis cada vez curan menos personas? Yo también lo veo. Y creo que hay dos posiciones frente a eso. Una que escucho regularmente, que es decir, bueno, la gente ya no quiere pensar sus problemas, la gente no se quiere tomar el tiempo para analizarse, ¿no?
Que puede ser, no digo que no, pero me parece que quizás un poco más interesante sería interrogarnos a nosotros mismos si no hay algo en nuestra forma de llevar a cabo la técnica que quizás genera que el psicoanálisis no está haciendo... A ver, lo que les quiero decir es esto. Voy a decirlo rápidamente, sin rodeos. Si los cursos de coaching, que salen 8.000 pesos el fin de semana, están llenos de gente, es porque sufrimiento hay. ¿No? Sigue habiendo sufrimiento. La gente sufre. La pregunta es, ¿por qué la gente que sufre recurre a ese tipo de lugares y no a disciplinas como la nuestra? Y redoblo la apuesta. ¿Será que quizás nosotros hicimos algo mal? ¿O venimos haciendo algo mal? Esa es la pregunta, ¿sí? Después discutamos y veamos si la resolvemos o no. Una cita más, en el mismo sentido. De un texto que se llama Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, que se analiza en este otro libro, que es el de este año, Lacan fuera del aula, sobre 4 conferencias ignoradas. Se trabajan 4 conferencias que dio Lacan en otros lugares que no eran París, y Ginebra es uno de ellos. De esa conferencia extraigo solamente este fragmento para sostener mi punto. Dice Lacan: sin embargo, quizás no estaría mal que el analista dé cierto testimonio de que sabe lo que hace. Va de nuevo. Sin embargo, quizás no estaría mal que el analista dé cierto testimonio de que sabe lo que hace. Si hace algo, quizás no sería excesivo esperar que de lo que hace testimonie de alguna manera. Ahí me parece que la propuesta es clarísima, ¿no? Quizás no es tan mala idea que el psicoanalista sepa qué es lo que está haciendo. Y segundo, que pueda testimoniar de eso que está haciendo. Porque si no, caemos en la política de lo inefable, ¿entienden? Como, bueno, en ese consultorio pasan cosas entre ese paciente y yo, pero solamente lo va a entender quien... Que es un poco lo que dice Freud en un texto que se llama ¿Deben los legos ejercer el análisis? Está un poco implícita esta idea en ese texto, pero lo que dice Freud es básicamente como, bueno, si usted fuera y escuchara esa sesión, igual no entendería. Entonces, me parece que esto puede generar otro problema, que es, lo que pasa ahí es entre él y yo. Y de eso que pasa ahí nadie más puede saber y nadie más puede dar cuenta. No sé si sea una buena idea eso, ¿entienden? Yo no estoy diciendo que salgan a contarle a todo el mundo lo que dicen sus pacientes, pero al menos que nosotros como colegas podamos establecer más o menos 2 cosas. 1, que sabés lo que estás haciendo y que puedas explicarme qué es lo que estás haciendo. ¿Me siguen en este punto? Y cuando Lacan dice dar testimonio de que sabe lo que hace, es que no se trata únicamente de inspiración artística. En ese momento se me ocurrió agarrar un cuadro y rompérselo en la cabeza. No está mal como intervención agarrar un cuadro y romperlo en la cabeza de alguien, ¿eh? Puede funcionar. Pero lo que yo espero de ustedes, como colegas míos, es cuando yo les pregunto ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me puedes explicar por qué? Generalmente, cuando superviso con colegas, me dicen, no, bueno, y entonces le dije esto. ¿Y por qué? No sé por qué. No sé por qué se lo dije. Yo creo que en el fondo realmente más o menos tienen una idea de por qué lo hacen. Pasa que generalmente no se tiende a pensar que un psicoanalista tenga que poder dar cuenta de que está sabiendo lo que está haciendo. Y mucho menos de que haya alguna manera en la cual sea posible comunicarlo entre nosotros, ¿entienden? Yo creo que una de las apuestas de Lacan en su proyecto para el psicoanálisis es, como les decía hace un rato, el tema de echar un poco de luz. Y echar un poco de luz significa, bueno, a ver, ¿y por qué dijiste eso? ¿Cuál era la idea? ¿Qué estabas pensando? ¿A dónde apuntaste? No en un sentido inquisidor, ¿entiendes? ¿Por qué hiciste eso? Sino en el sentido de preguntarte, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo que estás planteando con esa intervención? Si dijiste eso, ¿qué buscabas? ¿Por qué dijiste eso y no otra cosa? Puntos que a mí me parecen bastante básicos. Esta conferencia de Ginebra es de 1975. Me parece que la cita es explícita, ¿no? Y no pertenece a un periodo clásico o temprano de Lacan. Porque siempre otra cosa que me dicen es, bueno, sí, pero eso dice Lacan de los escritos. Después el último Lacan, el ultimísimo Lacan, ya él trabaja lo inefable, así que ahí está bien no saber. Bueno, 1975, ¿no? Faltaban 5 años para que Lacan se muriera. Ya era el ultimísimo, pobre Lacan. Me parece que esta posición, la posición esta de
de echar luz, la posición del proyecto de las luces, para decirlo en los términos de él, estaba presente desde los inicios de los desarrollos hasta el final, ¿eh? O sea, el analista tiene que poder dar cuenta de qué sucede en su dispositivo, que es absolutamente contraria, por lo menos así lo interpreto yo, a la idea lacaniana que escucho generalmente entre los colegas, que sostiene que de lo que allí pasa mucho no se puede hablar, porque hay cosas que están por fuera del significante, entonces de eso no se puede transmitir, entonces no hace falta que hablemos de eso. No hace falta que alguien dé cuenta de eso tampoco, ¿no? ¿Se entiende hasta acá la idea? Yo creo que Lacan sostenía que había una forma en la cual se podía decir que ustedes tenían que saber lo que estaban haciendo. Ahora bien, lo interesante de esto es que tendríamos que pasar ahora a nuestro segundo punto, ¿no? Ahora que suponemos o que sabemos que es necesario que el psicoanalista sepa cómo debe intervenir en el consultorio, busquemos la respuesta a esa pregunta, o sea, cómo un psicoanalista debe intervenir en la obra de Lacan. Busquemos esa pregunta dentro de la obra. Les traje varias citas para ir articulando una a una. Algo que es sumamente evidente, no sé si alguna vez lo habían pensado o no, es que si Lacan tiene un texto que se llama La dirección de la cura, o sea, cuando Lacan dice la cura se refiere a tratamiento psicoanalítico, porque también sé que cura es una palabra complicada, a los colegas mucho no les gusta tampoco, ¿no? Lacan no tenía ningún problema en decir la cura, Freud tampoco tenía ningún problema en decir que el psicoanálisis cura. Retomo entonces. Cuando Lacan dice la dirección de la cura, lo que está implicado en esa frase es que la cura tiene una dirección. O sea, no solamente que el psicoanalista la dirige, sino que además la dirige hacia cierto lugar. ¿Cuál es la dirección de la cura? Yo creo que distintos posicionamientos teóricos en psicoanálisis tienen distintas direcciones de la cura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo lo que haría un psicoanalista freudiano, que lo que haría un psicoanalista kleiniano, que lo que haría un psicoanalista del middle group, que lo que haría un psicoanalista anafreudiano, que lo que haría un psicoanalista lacaniano. ¿Sí? Si hay una dirección de la cura, quizás Lacan cuando dice dirección de la cura se refiere a que se puede establecer un sentido. O sea que uno va para un lado y por ende cuando uno va para un lado no va para otro. ¿Me siguen en esta idea? Bien. Para decirlo mal y pronto, que no es cualquier cosa. Que un psicoanálisis no es cualquier cosa. Ni siquiera es que uno vaya viendo a medida que vamos avanzando, bueno, vamos viendo cómo vamos haciendo y según eso se va moviendo. Otra de la idea de lo que hablábamos de la ética del maestro y del aprendiz es que, por ejemplo, si ustedes leen un texto genial, Freud tiene textos geniales y textos detestables. Perdonen los amigos freudianos que anden por ahí. Uno de esos textos geniales, los detestables son muchos, así que de esos no voy a hablar, pero uno de los geniales es un texto que se llama Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Está en el tomo 12 de Amor Rorto. Es un texto impecable. Ahora, ahí, aun cuando es un texto fascinante, ahí se sostiene un poco esto que estoy tratando de decir, porque hay un momento donde Freud dice, bueno, es mejor no tratar de establecer de antemano hacia dónde va uno. No sé si recuerdan este pasaje. Es mejor dejarse llevar sin premisas y abordar. No, es mejor dejarse llevar como al azar. Esto es cita textual, ¿eh? Es mejor dejarse llevar como al azar, orientándose siempre sin premisas. Es decir, la propuesta de Freud es no saber de antemano hacia dónde van. Entonces, ¿qué significa al azar? ¿Y qué significa sin premisas? Hay ahí implicada una idea científica, ¿entienden? Como si ustedes pudieran operar sin premisas. Es un poco complicado, porque yo no sé cuántos de acá estarían de acuerdo que en realidad no tiene sentido cursar la carrera, ni tiene sentido leer a Freud, ni tiene sentido leer nada. Mejor hay que abordar los tratamientos sin premisas. Entonces pongan el consultorio y pónganse a atender. Ahí se genera un contrasentido que es muy interesante, y es que Freud nos propone que rechacemos la teoría, pero nos lo propone teóricamente. ¿Entienden? Es como que cursáramos un curso de Freud para que Freud nos dijera, no, este curso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que ustedes inicien cada tratamiento sin premisas. Sin premisas implica también, lamentablemente, sin premisas teóricas.
¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Eso viene en consejos al médico. Para mí acá hay otra idea. Porque si la cura tiene una dirección, esa dirección les es enseñado a ustedes antes de que atiendan a ningún paciente. 0 pacientes han atendido antes de que les enseñen hacia dónde tienen que ir. Pero no es menor lo que estoy planteando, porque es un cierto posicionamiento científico, ¿entienden? En el pensamiento freudiano, que es profundamente empirista, Freud supone que puede sacar la información de los datos empíricos de la realidad. O sea, yo me aproximo al fenómeno natural, imagínense que eso es una planta. Yo me aproximo al fenómeno natural sin premisas. Y entonces, estar liberado de premisas me permite conocer las cosas como tal, sin que mis intervenciones teóricas me afecten la observación. Eso está clarísimo, porque eso lo piensan todos más o menos, de una forma u otra, ¿no? Para Lacan, por tener otro modelo epistemológico, él en realidad calcula que no hay forma de aproximarse a un fenómeno sin tener cierta preconcepción. Aunque esa preconcepción sea, no deberían tener preconcepción. A nosotros nos enseñan teóricamente que Freud descubrió toda su clínica de atender histéricas, ¿no? Lo cual implicaría que Freud no leyó, antes de atender a la primera histérica, que Freud no leyó todos los libros que leyó, donde se gestaron un montón de ideas que después él agregó a su propuesta en psicoanálisis. ¿Entienden el problema? Y yo pienso que el mismo Freud lo creía, ¿eh? Yo creo que el mismo Freud creía que él se aproximaba a los tratamientos de las pacientes histéricas sin ideas preconcebidas. Hay que ahora me olvidé la referencia, pero ahora voy a recordarme el nombre del libro. Hay un texto muy interesante de un autor Foucaultiano, estadounidense, en donde él enumera, ahora lo recuerdo y se los digo, donde él enumera todas las ideas fundamentales del psicoanálisis, o sea, que son ideas fundantes del psicoanálisis, y de dónde las obtiene Freud. A través de las referencias que el mismo Freud da, ¿entienden? No es que el tipo hace una investigación secreta, sino que lee el texto de Freud, y donde Freud dice, esta idea la tomé de tal. ¿Vieron, por ejemplo, el ello? Que Freud dice, tomé la idea del ello de Grodek. Grodek tiene un libro que se llama El libro del ello. Y Freud dice, es una muy buena idea, tomémosla para el psicoanálisis. Claro, pero ahí, fíjense cómo funciona ideológicamente el tema empirista. Te hace borrar esa parte no la leíste. O sea, todos ustedes creen que Freud era una especie de genio que un día se levantó y dijo, esa histérica ¿no tendrá un problema represivo por una cuestión sexual? Y quizás esa idea sexual se tiene que reprimir porque su sistema no lo logra tolerar. Aún cuando el propio Freud te está diciendo de dónde lo sacó. Entonces, recapitulemos. Me parece que decir la dirección de la cura es una apuesta contra nosotros mismos, ¿entienden? Diciendo, esperen, muchachos, quizás si hay una forma de hacerlo, es porque hay otras de no hacerlo. O sea, que no es cualquier cosa. O sea, que no es una improvisación, sino que no es que según yo vaya viendo cómo se mueve la situación voy actuando. Quizás hay una forma de dirigir la cura en cierto sentido, que es libre en sus aspectos tácticos, pero quizás no es tan libre en sus aspectos estratégicos. Yo no sé, antes del texto La dirección de la cura y los principios de su poder, que están los escritos, yo no sé cuántos de nuestros colegas, o incluso de nosotros mismos, hubieran aceptado en decir que el tratamiento lo dirige un psicoanalista. Lo digo porque yo tuve una amplia formación kleiniana, y yo me acuerdo que entre los kleinianos, por lo menos con los que yo estudié, no sé si todos, pero lo que se decía era que en realidad la cura la dirigía el paciente. La dirigía el paciente mediante sus asociaciones y también mediante sus resistencias. O sea que si ese análisis no andaba, era por resistencia del paciente. El primer psicoanalista que yo leí que dijo que si hay resistencia es del analista fue Lacan. O sea que antes de eso, yo no sé cuántos de nosotros mismos hubiera animado a decir, ¿no será que en realidad quien dirige el tratamiento es el psicoanalista? Cito textual. La dirección de la cura 560, dice Lacan. El psicoanalista, sin duda,
dirige la cura. El psicoanalista sin duda dirige la cura. El primer principio de esta cura es que no debe dirigir al paciente, ¿no? La dirección de la cura es otra cosa. Consiste, en primer lugar, en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica. Entonces ahí tiene una idea de la dirección de la cura. La dirección de la cura es que sin duda a esa cura la dirige un psicoanalista, no un paciente. Ahora, dirigir la cura no significa dirigir al paciente. En eso también estamos todos de acuerdo. O sea, usted no le tiene que decir al paciente lo que tiene que hacer, más que en un solo elemento. ¿Cuál? Hay un solo elemento en el que ustedes sí le dicen al paciente lo que tiene que hacer. Que hable. O sea, en la aplicación de la regla fundamental. Ahí sí. Entonces quizás hay algo, entonces vamos armando bloques despacito. Quizás hay algo de la dirección de la cura que sí puede establecerse y que quizás tiene que ver con aplicar el método psicoanalítico. Y aplicar el método psicoanalítico significa aplicar la regla psicoanalítica. ¿Qué significa? Diga todo cuanto le venga a la mente, más allá de lo que ustedes ya saben, ¿no? Mi sensación es que para Freud y por ende para los psicoanalistas lacanianos, que son freudianos en realidad, ellos mismos lo dicen, no lo digo yo, ellos mismos dicen que son freudianos, para todos ellos el tratamiento lo conduce el paciente, o sea, con sus asociaciones, con su disposición para trabajar, con sus ritmos, etc. Para Lacan lo dirige el analista, ¿no? En un sentido muy obvio, que quizás hasta que no nos lo plantean tan obviamente no nos damos cuenta, pero es muy obvio, porque quien propone la regla fundamental es el psicoanalista. Lo que yo les decía hace un rato cuando hablábamos de otro tema que no tenía nada que ver, es que pregúntense si quizás cuando sus pacientes no asocian libremente, pregúntense si no es porque ustedes no le dijeron que asocien libremente. Si ustedes se saltan la regla fundamental, después no se sorprendan de que el paciente no siga la regla fundamental. No tiene por qué saber cómo funciona el psicoanálisis, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que el paciente no dice cualquier cosa en el psicoanálisis. ¿Ya? Lo vamos armando por bloquecitos, ¿ven? Ya va teniendo más o menos un sentido. El paciente no dice cualquier cosa, no viene al consultorio a decir cualquier cosa. Es más, el paciente no viene al consultorio a decir lo que quiera. El paciente viene a decir todo lo que le venga a la mente. ¿Y por qué hace eso? Porque, entre paréntesis, no es algo que uno haga todo el tiempo. De hecho, yo no lo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, tengo calor y no estoy diciéndoles que tengo calor. O quizás sí. Pero lo que me refiero es que uno no se pasa todo el tiempo de su vida diciendo todo lo que le viene a la mente, ¿no? En general, todo lo contrario. Uno trata más o menos de elegir muy bien lo que va diciendo. Bueno, entonces, si uno no hace eso generalmente, ¿por qué hace eso en el dispositivo clínico? No es retórico, le estoy preguntando a ustedes. ¿Por qué en el consultorio uno va a decir todo lo que le venga a la mente? ¿Y quién dice? Listo. Porque el psicoanalista te exhorta a seguir una regla. Y esa regla es la regla fundamental para el tratamiento. O sea, y con esto agárrense un poco de las sillas, es el analista el que determina lo que se tiene que decir. ¿Entienden? Es el analista quien determina lo que hay que decir. Yo sé que es políticamente incorrecto esto, ¿entienden? Y sé que les genera les molesta un poco la idea. Pero vamos a analizarlo despacio. Si no se trata de decir lo que el paciente quiera, de hecho, no se trata de decir específicamente cualquier cosa, quizás cuando nosotros planteamos la regla fundamental, lo que estamos planteando es que se deben decir ciertas cosas y ciertas otras no. Un paréntesis. Lacan es muy crítico de la idea de la asociación libre freudiana, porque Lacan dice que no es libre para nada. No es libre para nada, ¿entienden? Porque está determinada por dos cosas. Primero, por el inconsciente, y segundo, por el pedido que nosotros le hacemos a los pacientes. O sea que en realidad es respuesta a una demanda nuestra. Diga aquello que le venga a la mente, aún
cuando no le haga ningún sentido, crea que no tiene nada que ver o que no es importante, o incluso aunque le dé vergüenza, dígalo igual. Eso es establecer la regla. Y cuando ustedes establecen esta regla, determinan qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se debe decir, cosa que para Freud es bastante problemática. En Consejos al Médico, Freud dice, el psicoanalista no tiene que prestar atención a nada en particular, cosa que también es bastante raro, ¿entienden? ¿Por qué? Porque termina siendo un poco contradictorio. O sea, si todo el material fuera igual, si todo el material es importante, entonces nada del material es importante, ¿no? O al menos todo es igual de importante. Entonces, ¿en qué puntos decidimos intervenir y en cuáles no? Ahí es donde entra esta cosa medio confusa. Lo primero que te pregunta un alumno cuando le estás enseñando la teoría de Lacan es, bueno, ¿y en qué, profesor? Sí, ¿en qué significante tengo que intervenir? Es buenísima la pregunta. Porque si la teoría de Lacan sostiene que ningún significante significa nada y que un significante únicamente representa un sujeto para otro significante, es muy válido que el alumno te pregunte, ¿y entonces en cuál intervengo si todos valen lo mismo? A menos que no todos valgan lo mismo, y la única razón por la que uno valdría más que otro es porque el psicoanalista determina que valga más que otro. Pero es políticamente incorrecto plantearlo así porque Freud dice que eso es un error técnico. Pero si no lo hiciéramos así, toda la sesión vale igual. ¿Vieron esos psicoanalistas que reciben a la persona así? ¿Eso es una sesión de psicoanálisis? Puede serlo, pero tenemos que cuestionarnos la clínica, ¿entienden? Puede serlo. Más allá de si puede serlo o no, lo es. O ustedes no saben que hay colegas que trabajan así. Seguro conocen al menos uno o dos que trabajan así, con silencios radicales, ¿no? Y en eso son bien freudianos, porque no determinan nada del material. Ahora, la pregunta es, ¿eso cura a alguien? Que una persona venga, hable y se vaya en un momento, ¿cura a alguien? Y si sí cura a alguien, ¿cómo? Esa es la pregunta que nos estamos planteando, ¿entienden? Nadie dice que eso cure o no cure, lo que quiero saber es cómo cura. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que nos expliquen. Bien, sigamos un poquito más. Cualquier duda me interrumpen, ¿eh? ¿Por qué es interesante esto en contraposición al esquema freudiano que les planteaba recién? Porque en el esquema freudiano, aun cuando era el analista el que instaba al paciente a hablar, solíamos pensar que era el paciente el que dirigía el tratamiento. ¿Cuál era entonces la función del analista? La atención parejamente flotante, que es, cita textual, la contraparte de la regla fundamental, pero por lado del analista. ¿Se acuerdan lo que es la atención flotante? ¿Alguien no sabe lo que es la atención flotante? La atención flotante es esto. Ustedes le dicen al paciente, la regla fundamental tiene dos caras, una del lado del paciente, una del lado del analista. Del lado del paciente sería, diga todo lo que le venga a la mente, aunque no le haga sentido, crea que no tiene nada que ver o le dé vergüenza. Esa regla tiene una contraparte de nuestro lado, y es escuchar todo con atención parejamente flotante. Parejamente significa que todo es igual, o sea, no seleccionando nada del material. Esto lo dice Freud, no lo estoy inventando yo. No seleccionando nada del material. No prestar atención a nada en particular. Dejarse llevar, como dice Freud, con ingenuidad y sin premisas, como les decía yo en Consejos al Médico, ¿no? Más allá de si eso es posible o no, que yo pienso que no es posible, pero más allá de si eso es posible o no, quiero que vean que la actitud del analista es como la de un observador objetivo. ¿Entienden? Yo me paro frente al fenómeno natural y lo observo con objetividad. No elijo de ese fenómeno nada en particular. No selecciono cosas. Y es una postura que Lacan critica fuertemente en la siguiente cita que les voy a leer, que también es de la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, pero de la página 11. Es un poquito extensa, pero la vamos desmenuzando. Dice Lacan: es exactamente lo que Freud nos dice. Cuando tenemos un caso, lo que se llama un caso en análisis, él nos recomienda que no lo metamos de antemano en un casillero, ¿no? Freud nos recomienda que no metamos de antemano el caso en un casillero.
Él quisiera que nosotros escuchemos, si puedo decir, con total independencia de los conocimientos que hemos adquirido. Él quisiera que nosotros escuchemos con total independencia de los conocimientos que hemos adquirido. Coma. Que sintamos de qué tenemos que ocuparnos, a saber, de la particularidad del caso. Esto lo dice Lacan sobre Freud, ¿eh? Punto y seguido. Acá viene la crítica. Esto es muy difícil, porque lo propio de la experiencia es evidentemente preparar un casillero. Claro, obviamente, la clave de la experiencia es que ustedes preparan casilleros. Entonces, viven algo una vez y ya después calculan que lo siguiente que pase, que sea parecido a eso, lo van a volver a encerrar en el mismo casillero. Eso es aprender, ¿no? Sigo. Nos es muy difícil a nosotros, analistas, hombres o mujeres de experiencia, no juzgar ese caso funcionando y elaborando su análisis. Nos acordamos a propósito de él de otros casos, cualquiera que sea nuestra pretendida libertad. Escuchen esto. Pues esta libertad es imposible creer en ella. Está claro que no podemos limpiarnos de lo que es nuestra experiencia. Termina la crítica de Lacan. ¿Entienden lo que está diciendo? Es, ok, lo que Freud quiere no se puede. Ahí está la política del maestro y del aprendiz. ¿Entienden? O sea, Freud espera algo de nosotros que él mismo no hace. ¿Qué es? Traten cuando puedan de acercarse al fenómeno clínico sin ninguna experiencia previa. Pero eso es imposible. Porque cada vez que ustedes atiendan a alguien, lo relacionan con otro alguien que aprendieron, con el caso que escucharon en la supervisión, con el comentario de un colega en la conferencia. ¿Entienden? Entonces lo que dice Lacan es esperar eso de nosotros es un poco ingenuo, porque esa libertad no la tenemos. No podemos limpiarnos de nuestra experiencia, que es algo clave en la propuesta de la formación del analista de Freud, que es, ustedes tratan de dejar de lado su experiencia y aborden el caso con ingenuidad y sin premisas. ¿Esto que les estoy diciendo es novedoso para ustedes o ya se los habían enseñado? Traten de abordar el caso sin premisas. ¿Se los habían dicho alguna vez o no? En términos generales, ¿no? Lo pregunto porque a mí me lo remarcaban siempre mucho. Como si yo relacionara un caso con otro fuera alguna especie de error técnico. O como si yo relacionara algún caso con alguna teoría. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una vez yo estaba en un grupo de estudio con un profesor con el que yo estudiaba, psicoanalista, y entonces estábamos leyendo un seminario de Lacan. Entonces en el seminario de Lacan decía una cosa y el profesor decía otra cosa que no tenía nada que ver con lo que decía la frase de Lacan. A mí me llamó la atención y levanté la mano. Y le dije, a mí me llama la atención que de esta teoría, y la agarré y señalé el libro de Lacan donde decía la frase, de esta teoría surja esa práctica. Me refería a lo que el profesor estaba diciendo. ¿Y saben lo que me contestó? Ok, pero no olvide que la práctica no viene de la teoría. ¿Entienden? Como diciendo, usted puede estudiar todo lo que usted quiera, pero después, exactamente, lo que tiene que hacer es otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene que olvidar esas premisas cuando aborda a los pacientes en el consultorio. Eso significa caso por caso. O sea, pongámonos en el mismo canal todos. Caso por caso significa cada caso es distinto que otro. O sea que ustedes no pueden saber nada sobre los pacientes que todavía no atendieron. Y nada de los pacientes que ya hayan atendido los va a preparar para el paciente que todavía no atienden. ¿Entienden? Eso es muy problemático. Yo sé que se dice todo el tiempo, que nosotros lo aceptamos todo el tiempo, pero es muy problemático. Porque lo que nos está diciendo es que no hay nada estructuralmente que nos prepare para abordar de forma similar distintos tratamientos. La idea del caso por caso es una soberana tontería. Pensemos en una disciplina científica o medianamente científica, como por ejemplo la medicina. Pensemos en la cardiología. ¿Ustedes creen que un cardiólogo no trabaja caso por caso? O sea, ¿es lo mismo el corazón de un niño de 5 años que de un señor de 56 que come hamburguesa todos los días y fuma que el corazón de una señora de 75? ¿Es lo mismo? ¿No trabaja caso por caso? O sea, ¿les recomiendan lo mismo a los tres?
No. Ahora bien, y acá viene lo interesante. ¿Eso significa que no hay nada del corazón que él pueda conocer? Porque él estudia el corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que abstraer, porque acá está nuestro problema. Ellos estudian el corazón de gente que no conocen, pero estudian. No se pasan haciendo encuentros de psicoanálisis y poesía, encuentros de cardiología y cine. No, estudian. Entonces la pregunta que nos tenemos que plantear nosotros es, ¿qué estudian? Si trabajan con algo que todavía no conocen, ¿cómo pueden abstraerlo estructuralmente para estudiarlo? Porque quizás, si entendemos cómo hacen ellos, podemos hacer algo parecido. O sea, yo no conozco a Roberto, a Martita, a Pedrito, porque todavía no los atiendo. Pero quizás hay algo que puedo ir estudiando que yo sé que van a tener Pedrito, Martita y Roberto. Que lo van a tener, aunque yo no los conozca. La idea del caso por caso es falaz incluso dentro del mismo psicoanálisis, porque inconsciente le suponemos a todas las personas nosotros. A todos los pacientes que ustedes atienden le suponen un inconsciente. ¿Y por qué se lo suponen? Por teoría. Por teoría, porque ustedes decidieron esta disciplina y no otra disciplina, que supondrá otras cosas. Yo no sé de otras disciplinas, ¿no? Pero, no sé, me imagino que los humanistas suponen otras cosas, los conductistas supondrán otras cosas, no sé. Pero nosotros por teoría, por ejemplo, suponemos que tienen un inconsciente. Y podemos estudiar, y acá está la clave, podemos estudiar la estructura de ese inconsciente aun cuando no conozcamos a la persona que va a sufrir del padecimiento que genera ese inconsciente. Entonces el caso por caso es un absurdo dentro de cualquier disciplina y también de la nuestra. Porque, como les decía, toda disciplina trabaja caso por caso. ¿O ustedes creen que, no sé, un dentista va a decir, no, ese diente no puede existir? Ese diente que usted tiene no puede existir, no puede estar pasando esto. Y entonces se cierra y por eso no puede resolver el problema. No hay que ser ingenuo. ¿Eso significa que los tipos no se puedan quemar las pestañas durante años leyendo libros? Sí, lo pueden hacer. Si ellos encontraron ese balance, quizás nosotros también podemos. Quizás nosotros podemos, lo voy a decir en estos términos y sigo, quizás nosotros podemos estudiar algo de nuestros pacientes sin aplastar las particularidades de cada paciente. Sin aplastarlas, ¿entienden? Respetando la particularidad de cada individuo, además suponer algo general. Porque la generalidad no aplasta la individualidad. No funciona así. No sé por qué nos han dicho que es así. No lo entiendo. Si alguien lo dice, lo sabe, me lo comunica. Pero francamente puede no ser así. La posición freudiana de abordar el tratamiento sin conocimientos y sin experiencia es imposible para Lacan. No se puede hacer eso, ¿no? O sea que no hay caso por caso. Ahora, eso no significa que no haya estrategia. Quizás podemos tener estrategia. Y quizás nuestra estrategia no borra las particularidades de cada uno de nuestros pacientes. Porque, miren, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Si ustedes tienen experiencia como analistas, entenderán a qué me refiero. Nosotros suponemos, por ejemplo, si ustedes son lacanianos, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Lo suponen como axioma teórico, petición de principio. Lo suponen porque son lacanianos, nada más. Bien. ¿Eso borra que cada uno de nuestros pacientes hable diferente? No. Son formas de hablar distintas. Hay pacientes radicalmente distintos entre sí. ¿Eso significa que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje para cada uno de esos casos? No. No son cosas contradictorias, ¿entienden? La clínica de llevar al extremo el caso por caso no es una clínica que rescata la subjetividad. No, es una clínica falaz que te dice, como no podés saber nada, no estudies nada. Porque yo te llevaría al extremo el ejemplo y diría, bueno, entonces, si no puedo saber nada, ¿para qué voy a la conferencia del tipo este? Mejor viernes a la tarde me voy a tomar algo. Me dejo de joder ¿no? ¿Por qué están acá? Porque suponen que algo de lo que podemos hablar acá les puede ayudar. Pero ¿cómo les va a ayudar a atender pacientes que todavía no conocen? Porque quizás hay algo estructural que tienen todos sus pacientes. Y quizás ahí está la dirección de la cura. ¿Entienden? Quizás la cura en su estrategia es siempre igual, aunque en su táctica sea distinta. Yo jamás les diría que ustedes tienen que operar igual con un niño de 5 años que con un tipo de 78.
con un adolescente de 14 que con un obsesivo de 56. Yo jamás le diría que tienen que operar igual. Quizás tienen que hacer cosas distintas, pero eso no significa que el objetivo de su clínica cambie, ¿entienden? O que cuando su tía les pregunta, ay, mijito, ¿y tú a qué te dedicas? Primero en la comida familiar siempre tenemos el primo que es médico, el que es economista, ellos no tienen ningún problema en responder a qué se dedican. Y cuando nos preguntan a nosotros, y bueno, tía, es complicado. Quizás podemos responderle a la tía qué es lo que hacemos, pero primero tenemos que saber qué es lo que hacemos. Sigo un poquito más. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Sigo un poquito más. Yo creo que tendríamos que pensar cuál es la estrategia y cuál es el objetivo de nuestra disciplina clínica. O sea, que la metáfora del analista impoluto, el analista silencioso, que no involucra su subjetividad, que funciona solo como un espejo, ¿se acuerdan como decía Freud? Solo como un espejo que refleja las cosas del paciente, creo que es muy ilusoria esa idea. Les voy a leer una cita de Lacan para que escuchen la crítica de Lacan a esta posición, ¿sí? También de la Dirección de la Cura, de la página 563. Escuchen esto. Dice Lacan: sin duda también hay estrategia. Sin duda también hay estrategia, pero que nadie se engañe con la metáfora del espejo. Ese golpe es directo a Freud. Pero que nadie se engañe con la metáfora del espejo, en virtud de que conviene a la superficie lisa que representa al paciente el analista. Rostro cerrado. En los 60 se decía que los psicoanalistas eran fríos. No sé si todavía se dice eso. ¿Se sigue diciendo eso? ¿Los psicoanalistas son fríos? ¿Ya no? Me alegro. En una época se decía que los psicoanalistas eran fríos. Los humanistas decían que, bueno, éramos fríos. Dice Lacan: rostro cerrado y labios cosidos, ¿no? La propuesta es que nadie se engañe con la metáfora del espejo, o sea, que nadie se engañe con la metáfora freudiana del espejo, de que el psicoanalista sería una especie de espejo donde se reflejan las proyecciones del paciente. Por eso Freud, ¿cuál era la mecánica de Freud? Doctor, ¿por qué usted no me quiere atender? Yo no le dije que no la quiero atender. Y como no se lo dije, seguramente debe ser una proyección de usted. Así que usted, ¿por qué cree que piensa que yo no la quiero atender? Freud mismo se da cuenta de este problema y dice: a nosotros nos acusan de que el psicoanalista siempre gana, ¿no? Siempre, porque si ustedes dicen algo y yo les interpreto y ustedes me dicen sí, la verdad que es una gran idea, punto para mí. Y si les interpreto y ustedes dicen no, eso no tiene nada que ver, eso es una resistencia, punto para mí. El psicoanalista no hay forma de que pierda, ¿no? Eso lo dicen construcciones. Sí, construcciones en el análisis. O sea que lo interesantísimo es que Freud estaba alerta del problema, ¿entienden? Como diciendo, aun cuando lo plantea en términos críticos, como diciendo, bueno, en realidad no es tan así, no es que seamos eso. Freud está alerta del problema. O sea que a él ya le habían dicho, ustedes no pierden nunca. La crítica popperiana al psicoanálisis junto con el marxismo es que nosotros no perdemos nunca. No perdemos nunca, ¿entienden? Bueno, es que este tipo tiene una rivalidad con el padre. No, pero, ¿por qué? Porque se pelea todo el tiempo con el padre, ¿no ves que lo ataca? Sí, ok, lo ataca, tiene una rivalidad con el padre. Este tipo tiene una rivalidad con el padre, ¿pero por qué? Si es amoroso, pero es que es una vuelta en lo contrario. Parece amoroso, en realidad lo quiere matar. O sea, no perdemos nunca. En ese sentido, se estableció una crítica a nosotros y al marxismo, en el sentido de que siempre tenemos razón. Es el problema del falsacionismo popperiano, si les interesa trabajarlo. Bueno, solo para recapitular. ¿Qué hora es? 7. Bien, perfecto. Bien, gracias. Solo para recapitular y dar el siguiente paso en el desarrollo. La función del analista es dirigir la cura. Pero esta dirección no consiste en posicionarse con ingenuidad frente a las ocurrencias del paciente, ni tampoco en funcionar como un espejo. La metáfora del espejo también es sostenida por nuestros colegas lacanianos con otras palabras. Por ejemplo, en realidad lo que hago es puntuar el discurso. Yo no introduzco mis significantes. Yo lo que hago es puntuar el discurso.
Es otra forma de decir la metáfora del espejo. Yo, en realidad, lo único que hago es destacar significantes. Cuando dicen lo único que hago, lo que están implicando es que no hay una función creadora. Pero en realidad hay una función creadora. ¿Por qué ustedes destacarían un significante y no otro? Yo siempre hago el mismo ejercicio. Vayan con un freudiano, con un kleiniano y con un lacaniano. Y hagan este ejercicio. Hablen de cualquier cosa y en un momento al freudiano díganle sí porque mi madre, y van a ver cómo para la oreja. Hagan lo mismo con un kleiniano y en un momento digan sí porque la envidia, y van a ver cómo para la oreja. Y con un lacaniano hablen de cualquier cosa y de pronto digan sí porque el deseo. ¿Por qué hay elementos distintos que son importantes en distintas teorías? Por cuestiones teóricas. Pero eso no tiene nada de malo, ¿entienden? Me parece que lo único malo es ignorarlo. Porque el peor de los paradigmas, esto es Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas, si les interesa un texto interesantísimo, muy inicial de la filosofía de las ciencias. Lo que dice Kuhn es, el problema no es tener paradigmas, el problema es ignorarlos y creer que tu paradigma es la realidad. ¿Por qué se pelean los kleinianos con los freudianos, con los lacanianos? Porque ignoran que lo que ellos tienen es un paradigma y que tu paradigma es tan válido como el paradigma del otro. De hecho, como arrancan por petición de principio, no podés calcular en psicoanálisis, por ejemplo, es un problema que nosotros tenemos. En psicoanálisis no podemos calcular qué técnica es más efectiva. O sea, no podemos saber si ser freudiano es más curativo que ser kleiniano, o si ser kleiniano es más curativo que ser lacaniano. No podemos, porque no tenemos forma de calcular eso. Entonces uno elige el paradigma con el que esté más de acuerdo. Calculan ustedes, creen ustedes en su mente que funciona mejor, o su psicoanalista era lacaniano, o su maestro de la facultad era freudiano, entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero no hay forma en que ustedes después demuestren que es mejor ser lacaniano, o ser freudiano, o ser kleiniano. El verdadero problema no es el paradigma que ustedes sostengan, porque no hay tal cosa como una aproximación directa con el fenómeno. El fenómeno siempre está mediado por la teoría. El problema es que ustedes ignoren su paradigma y crean que su forma de aproximarse al fenómeno es la realidad. ¿Entienden lo que trato de decirles? Bien. La idea de los colegas que dicen, no, yo en realidad solamente puntúo los significantes, es ignorar que ellos eligen el significante que van a puntuar. Y me parece que está buenísimo elegir significantes que van a puntuar. Me parece que la clave fundamental de la dirección de la cura en psicoanálisis para Lacan es eso. Es que ustedes eleven un término a categoría de significante. De hecho, si ustedes no lo hacen, esa neurosis no se va a curar sola, ¿eh? Ahora bien, me parece muy ingenuo creer que porque yo solamente pongo una coma, no estoy determinando claramente qué es lo que el paciente tiene que prestar atención y a qué no. Para ponerlo en términos más sencillos, no es lo mismo ir con un psicoanalista que con otro. ¿Por qué? Y porque claramente hay algo de esa mente que influye en el tratamiento. Si no, sería lo mismo analizarse con cualquiera. Y ustedes saben que no es lo mismo. Ok, vamos al desarrollo puntual. Entonces, si no se trata de todo esto, entonces ¿de qué sí se trata? ¿No? Ahí les va la propuesta, para que vean que acá no hay ningún truco de magia. Les va la propuesta y después la justifico con algunas citas. La propuesta que quiero plantearles es esta. 2 puntos. El analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso y establecer una puntuación particular con el fin de generar una lectura novedosa. Va de nuevo. Hay ciertos puntos clave, ¿no? Los voy a ir señalando con la mano para que se guíen. El analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso del paciente y establecer una puntuación particular. Particular significa esa y no otra, ¿ok? Con el fin de generar una lectura novedosa que no existía allí. Por supuesto que voy a tratar de argumentar lo que les estoy proponiendo con algunas citas. Comencemos con la primera parte de la idea, escuchar y seleccionar significantes, ¿sí? Las 2 citas pertenecen a un texto que se llama Función y campo de la palabra, que fue un discurso que Lacan nunca pronunció en 1953.
Página 301. Esa cita es buenísima. Ahí va. Está hablando sobre el psicoanalista, ¿eh? Y dice, testigo invocado de la sinceridad del sujeto, testigo invocado de la sinceridad del sujeto, depositario del acto de su discurso, referencia de su exactitud, fiador de su rectitud, o sea, son todas definiciones del psicoanalista, ¿eh? Guardián de su testamento, escribano de sus codicilios. El analista tiene algo de escriba. ¿Se acuerdan los escribas? Bien. Eso no es lo importante. Muy poético, muy lindo, pero lo importante viene ahora. Pero sigue siendo ante todo el dueño de la verdad. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, testigo de la sinceridad, depositario del acto, referencia, guardián, incluso escriba, punto y seguido, pero sigue siendo ante todo el dueño de la verdad, de la que ese discurso es el progreso. Él es ante todo el que puntúa su dialéctica, y aquí es aprendido como juez del precio de ese discurso. Entonces el psicoanalista es, para pasárselos en limpio, el dueño de la verdad, el que puntúa y el juez del precio del discurso. El juez del precio es el que establece cuánto vale lo que dijo y por ende cuánto no vale lo otro que no dijo. O sea que ustedes seleccionan de todo ese material qué vale y qué no vale, ¿entienden? Incluso es hasta estúpido que ustedes crean que el propio paciente lo va a poder seleccionar porque ustedes le pidieron que diga todo lo que le venga a la mente. Entonces él se lanza a decir todo. Él después es incapaz de evaluar qué de todo eso que dijo vale más que otra cosa. ¿Quién tiene la función de determinar qué vale más y por ende señalarlo? Ustedes. Y eso los convierte, aunque les dé escozor, en los dueños de la verdad. No tienen, la verdad, un paréntesis rapidísimo. La verdad en Lacan siempre es no toda. Entonces no tengan miedo con la verdad. Nunca van a caer en una actitud dictatorial con la verdad, ¿eh? Porque la verdad siempre es a medio decir. Entonces, aunque ustedes le digan la verdad a sus pacientes, no tengan miedo de aplastarlos. No se puede. Porque la verdad nunca es toda dicha. Nunca hay verdad como tal, ¿entienden? Entonces, cuando dice, ustedes son dueños de la verdad, también es en estos mismos términos. Van algunas preguntas. Contésteme, por favor, mientras vamos avanzando. ¿Quién determina cuánto vale el discurso del paciente? Les cuesta decirlo. Está bien, a mí también me costaba. Sí. ¿Quién determina si lo que está diciendo es valioso o no es valioso? Miren, si les cuesta mucho, yo les voy a decir un tip que a mí me funcionó. Si les cuesta mucho aceptarlo, piensen, bueno, lo dijo Lacan. O sea, lo está diciendo Lacan. Yo no tengo nada que ver, lo dice el tipo. ¿Entienden? Cuando digo, no, pero eso no es que yo piense eso. Lo dice Lacan. Yo cada vez que alguien me ataca en una conferencia, yo lo dice Lacan. O sea, para ser más específicos, para Lacan es el analista el que lo determina. Para Lacan es el analista el que determina el valor. De hecho, es inespecífico que ustedes digan es el analista porque para Freud no es así. Lacan llega a decir que el analista es el dueño de la verdad del discurso que está en progreso. Una propuesta que es profundamente antifreudiana y profundamente antilacaniana. Párense cualquier congreso de lacanianos y levanten la mano y digan, el analista es el dueño de la verdad y los van a fusilar ahí. Pero digan, lo dijo Lacan. Otra cita, para aclarar un poquito más de esto, del mismo texto, Función y Campo, pero ahora de la página 245. Esta es buenísima. De hecho, si todo lo que dije no se entendió, lo que esto se entienda, me doy por bien servido. Dice Lacan. Por eso, el psicoanalista sabe mejor que nadie, está hablando del discurso, entonces dice, por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él, o sea, en el discurso, es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Entonces, nadie mejor que ustedes sabe en qué parte de todo el discurso está el término que es significativo, que es importante. Sigo. Así, es una puntuación, esta es buenísima,
léanselo a sus amigos lacanianos, miren. Es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. O sea que si ustedes no puntúan, no tiene sentido. O sea que la puntuación, o sea que decir yo solo puntúo, ese solo no significa nada, porque cuando ustedes hacen la puntuación le da sentido. O sea que cuando ustedes puntúan una cosa y no otra, generan sentido. Por eso, por eso la suspensión de la sesión, de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico. Ustedes se acuerdan que antes de la propuesta de la escansión de Lacan, las sesiones duraban... ¿Cuánto duraba una sesión freudiana? 45, 50 minutos. La propuesta de Freud es la del puro. Después en la IPA eso se sistematiza. Entonces, bueno, 45, 50 minutos para que tengas 10 minutos como para volverte a limpiar, porque está esa idea. Léanla, está todo el tiempo la idea de la purificación. Por eso la suspensión de la sesión, de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico y como tal indiferente de la trama del discurso, pues claro, cuando llegan los 50 minutos, bueno, listo, Roberto, no, seguimos mañana porque ahora ya se acabó el tiempo. De hecho, los pacientes te lo dicen. Hay momentos en que quieren decir algo y te dicen, ay, seguro ya se acabó el tiempo, pero bueno, te lo digo. ¿Por qué se acabó el tiempo? Porque el tiempo cronológico ignora el orden del discurso. O sea, cuando llegan los 50 minutos, llegan los 50 minutos. Si hablaste mucho, hablaste poco, jodete. Vos tenías 50 minutos. Nosotros, me refiero a los que seguimos más o menos esta propuesta, no trabajamos así. No. O sea, hay sesiones que hay que decir más cosas y sesiones que menos. Que se interrumpen con otra lógica, que no tiene que ver con la idea cronológica, ¿no? Entonces, voy a de esto. Esta suspensión de la sesión, cito textual, desempeña en él un papel de escansión que tiene todo el valor de una intervención. Entonces, cada vez que ustedes cortan una sesión, están interviniendo. Entonces, esta idea de yo puntúo pero no participo, yo corto la sesión pero solo corto. Decir solo corto es de una ingenuidad tremenda, ¿entienden? Como no darse cuenta que depende. ¿Por qué cortaron acá y no 5 minutos después? ¿O no en la siguiente frase? ¿O no en la frase anterior? ¿Quién determina ese corte? ¿Cuándo se va a hacer? Y entonces esa intervención está profundamente ligada a lo que cada uno de ustedes considera que tiene que pasar en un psicoanálisis. Por eso es inadmisible que cuando yo le pregunto al tipo que supervisa, ¿y por qué cortaste ahí la sesión? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no vas a saber? Es falso que no sabe. Es falso que no sabe. Porque lo sabe, porque por algo lo hizo. Quizás no se siente con la autoridad de decírmelo. O quizás cree que no debería saber. Pero yo les digo una cosa. Si terminó en esa palabra y no en otra palabra, es por algo. Ustedes ya curan pacientes. Eso ya lo hacen. Yo no me voy a meter en ese problema. Ustedes ya curan a sus pacientes. Lo que yo quiero que me digan es cómo. ¿Entienden? Porque quizás nuestro problema no es solamente la efectividad clínica, sino también el problema discursivo a nivel de colegas, ¿entienden? Que nosotros ya atendemos a nuestros pacientes, curamos a nuestros pacientes. Ese quizás no es tanto el problema. El problema es que somos incapaces de explicar a los demás cómo lo hacemos. Y no logramos sentarnos en una mesa y decir, ¿por qué cortaste en esa palabra? Y porque lo que quise señalar fue esto, esto y esto. Si a vos te gusta cortar la sesión y a vos te gusta decirle, me parece que esto, esto y esto, da igual. Porque la táctica depende de cada uno. Pero en lo que están de acuerdo los dos es en la estrategia. Es el objetivo que buscan con su intervención. O sea, que su intervención no es una cuestión... No es cualquier cosa, ¿entienden? Apuntan hacia un lugar. Y siempre apuntan hacia un lugar, aun cuando no sepan hacia dónde están apuntando. Lo único que yo les propongo es que quizás, si nos ponemos a discutir un ratito y a charlar, podemos llegar a la conclusión de por qué piensan eso, por qué apuntan hacia allá, si eso es conveniente, si no es conveniente, ¿sí? Y discutir en los términos del psicoanálisis de una forma menos oscurantista. Nada más que eso. Sigo un poquito más. Si no me interrumpen, calculo que se está entendiendo, ¿eh? Sí. Acuérdense que la primera parte, Lacan dice, el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él es entender en qué parte del discurso está confiado el término significativo.
También con entender hay todo un tema. Vieron que a los psicoanalistas no les gusta mucho la palabra entender, comprender. Agarran una cita del Lacan, que Lacan dice, si usted ha comprendido, seguramente está equivocado, que lo dijo una vez en su vida. Y la elevan a categoría de axioma. Hay millones de frases donde Lacan dice, che, muchachos, habría que entender lo que está pasando acá. Eso todo el mundo lo ignora. Además, entender, en francés, se dice igual entender que escuchar. Entonces también es escuchar en este contexto. La función del analista sería entender o escuchar qué parte del discurso es importante. Ahí ya hay algo antifreudiano. No en la práctica, porque Freud también determina qué cosas son importantes y cuáles no. Pero en esta lógica del maestro y del aprendiz, cuando nos enseña, nos dice, ustedes no lo hagan. Ustedes no hagan esto que hago yo. Ustedes no seleccionen. Lean los casos de Freud y fíjense que es falso que Freud no selecciona elementos que le parecen importantes. Es falso. De hecho, él en los sueños determina ciertos puntos que a él le parecen centrales para entender el significado del sueño. Entonces, hay elementos que él eleva a una categoría diferente que otros, ¿no? De toda la maraña del material asociativo, que generalmente el material asociativo se presenta medio enmarañado, los pacientes a veces le dicen cosas como, ay, te estoy revolviendo todo porque estoy hablando de cualquier cosa sin orden. A veces es un poco enmarañado. De toda esa maraña, el analista designa qué es lo importante, qué término destacar y sobre todo, cuáles no destacar. Y es entonces que hace una puntuación. Porque debe quedar clarísimo para nosotros que no hay sentido sin puntuación. O sea que la puntuación establece el sentido. Entonces, cuando ustedes determinan un término y lo elevan a categoría significante, están dando un mensaje. Eso es lo que quiero decir. Ya sea que ustedes hablen mucho y le digan, a mí me parece, por ejemplo, vamos a imaginar dos analistas distintos. El primero te va a decir, a mí me parece que esa idea de lo de su madre es importante. Y otro psicoanalista te puede decir, ¿madre? Sí. Continuamos la próxima. Porque la táctica, cada uno la practica como mejor le parezca. Pero quiero que vean que el objetivo es el mismo, ¿entienden? Seguramente este segundo cree que como no dijo nada, no implicó nada. Pero si algo nos enseña el psicoanálisis de Lacan, es que decir significa algo muy distinto que poner en palabras. Entonces hay formas de decir que implican, por ejemplo, con eso vamos a terminar. ¿Qué significa con eso vamos a terminar? ¿Qué más? Piénsalo. ¿Qué más? Eso es importante. Por ejemplo, piénsalo. Esto es importante. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, ¿entienden? ¿Qué significa expandir el discurso? ¿Qué significa interrumpir el discurso en un punto? Hay un mensaje ahí. ¿O ustedes creen que porque ustedes no abren la boca no están diciendo nada? Es lo mismo que un paciente les diga, es que a mí eso no me molesta. ¿Qué significa esa cara? Algo le están diciendo, ¿entienden? Algo le están diciendo. O cuando ustedes se sorprenden. Le están dando a entender algo, le están diciendo algo. Porque decir, en esta teoría, no significa únicamente poner cosas en palabras. Si ustedes miran de cierta forma, hacen cierto movimiento, están implicando un mensaje. Si ustedes se ríen, por ejemplo, a mí hay veces que los pacientes, cuando reinciden en ciertos puntos, yo directamente me río. Y esa risa no significa algo, significa ¿ves? Otra vez. Y ellos se dan cuenta y me ven reír y se ríen y dicen, sí, ya sé. ¿Qué es lo que ya saben? Ahí está, esa es la ingenuidad que yo no les puedo permitir. Yo no les puedo permitir que por creer que no dicen nada no están diciendo algo. Lo único que yo quiero es que sepan qué es lo que están diciendo. Que sepan hacia dónde apuntan. Después discutiremos si le salió bien o le salió mal. Ese es otro tema, ¿entienden? O si fue una buena idea señalar eso y no señalar otra cosa. Pero lo que tenemos que ya eliminar de nuestro territorio clínico es que yo les pregunte, ¿y por qué? Y no sé. ¿Y qué le quisiste decir? No sé.
¿Y por qué interrumpiste ahí? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Estás tirando tiros al aire? Cierran los ojos y disparan. ¿Puede ser que le peguen un tiro justo? Sí, puede ser. Hay 10.000 pájaros volando, ustedes cierran los ojos, disparan. ¿Le pueden pegar a uno? Sí, pero yo, de ustedes, espero que apunten y disparen. Si después la idea era buena o era mala, nos sentamos y la charlamos. Nos discutimos entre todos y decimos, mirá, la verdad que metiste la pata hasta el fondo, la embarraste. Y sí, muchachos, me equivoqué. Pero no es no sé. ¿Entienden la diferencia? Bien. Pregunta. Adelante. El paciente tiene que entender, porque ese es un corte, ¿no? Pero si el paciente no, para hacer un corte, por ejemplo, personas que ya conocen el psicoanálisis, pues entienden por qué lo hacen. Claro. Pero gente que está ajena, cuando tú haces un corte, pues es como... ¿Qué pasó acá? Ajá, entonces, la pregunta es, una persona que se analiza, ¿tiene que saber algo acerca de él? ¿Acerca del psicoanálisis? Así es. Es una muy buena pregunta, es una pregunta muy compleja y muy extensa de responder. Yo te diría en términos generales que no. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? O sea, yo no pienso que el psicoanálisis sea un método que solamente cura a la gente que sabe cómo funciona el psicoanálisis. Porque si vos te vas a comer una empanada, puede ser que la empanada te guste aunque no sepas prepararla. Yo creo que el psicoanálisis para psicoanalistas es una cosa que también es bastante problemática. Algún día tendríamos que juntarnos a hablar sobre eso. Pero en términos generales yo pienso que el psicoanálisis puede curar cualquier padecimiento neurótico, incluso de un neurótico que no sepa nada de psicoanálisis. Entonces, eso nos presenta otro problema, que es el que planteas. Bueno, listo, buenísimo, clarísima la respuesta. Ahora, ¿y qué hacemos cuando le corto la sesión y el tipo dice, ¿qué pasó? Faltan 45 minutos, faltan media hora de sesión, porque solamente me atendiste 10, 15 minutos. Y yo vi en la tele, en la serie, que las sesiones duran 50 minutos. Ahí te enfrentás con dos problemas. Un problema de índole práctico y un problema un poco más profundo. El de índole práctico es que la persona te va a preguntar. ¿Entiendes? Los únicos que no preguntan, los únicos que aceptan todo como si nada son solo los psicoanalistas. Son solo tus alumnos que vos les enseñaste lo que tenían que pensar y no te cuestionan nada. El resto de las personas, si tenés un panadero, un carnicero, el cartero, te va a preguntar, no, 400 pesos por 10 minutos. Te lo va a preguntar. Entonces, mi sugerencia práctica sería, por ejemplo, esto es práctico, es criticable absolutamente, si alguien no está de acuerdo, dígalo. Mi sugerencia sería, por ejemplo, que de las primeras veces no les diga, bueno, nos vemos la próxima. Mi sugerencia sería que le dijeras, ese punto es importante. Te voy a proponer que con eso dejemos por ahí, porque ese punto es importante. Y entonces ahí está más o menos implicada la idea de, bueno, hay un cierre lógico de este tema que estamos analizando, aun cuando el tiempo del reloj vaya en otro sentido. Es muy probable que los pacientes en las primeras sesiones te pregunten incluso cuánto duran las sesiones. Y yo en eso no, es una postura personal, yo no tengo ningún problema en decirle. O sea, yo no creo que tengan que saber psicoanálisis, pero tampoco tengo ningún problema en decírselo. Y la sesión durará alrededor de unos 40 minutos, media hora. A veces más, a veces menos. Entonces, quizás si va a ser la primera vez que la vas a escandir algo, yo se lo escandiría con cierta sutileza. Como dando a entender que la razón de la finalización de la sesión tiene que ver con cierto orden de lo que se está diciendo, para que no lo golpees tan abruptamente. Después, con el tiempo, la gente que es realmente en general muy inteligente, empieza a funcionar. Y dice, claro, cada vez que él termina una sesión me está queriendo decir algo. Si es que tu estilo es el de las sesiones que se interrumpen, porque puede ser que el estilo de ella sea el de decirle, ahí está el punto central del problema. ¿En qué? No sé, todavía me falta una ficha, pero para mí ahí está la cuestión. Mirá, por hoy vamos a dejar acá, porque ahí está el punto. O quizás tendrás sesiones más largas o más cortas, ¿entendés? Pero lo único que te quiero decir, y ahora paso a la siguiente pregunta, es que
no me parece una buena idea hacerse el misterioso. O sea, hacerse el lacaniano misterioso, que patea las cosas, que rompe los platos. No sé, eso es muy de los 70, chicos, no sé. Yo no me hago el misterioso. Si la persona me pregunta por qué, más o menos le respondo. También, viste que después hay pacientes que filosofan y te dicen, ay, yo quiero entender cómo funciona este método. No me jodas, no. No les voy a explicar cómo funciona el psicoanálisis. Yo tengo videos en YouTube, búsquenme por ahí. No me jodas. Acá venimos a otra cosa. Porque tampoco hay que ser tonto. Si estás queriendo resistir preguntándote idioteces, no le vas a responder, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que yo no te sugeriría que te hagas el misterioso. O sea, que se lo plantees abiertamente, como no, bueno, es que vamos a terminar acá porque ese punto es central y con eso vamos a dejar por hoy y la próxima lo retomamos. O incluso lo pensamos y la próxima seguimos. Algo así, ¿entendés? Y con el tiempo la gente entiende que, bueno, hay cierto ordenamiento lógico. O sea, lógico significa que toma ciertos puntos lógicos, aun cuando el tiempo corra por otro camino. Sí. Bueno, pensando en la pregunta que hacía el compañero, ¿qué pasa? O sea, bueno, es que con el cierre que planteas en la cuestión de, no, es que puedes explicarle que es un punto importante y que hay que dejarlo así. O sea, al ser la primera vez, ¿estás de acuerdo que puede haber las personas que te van a decir, bueno, es que si me lo estás señalando que es importante porque me estás diciendo que me vaya, al contrario quiero hablar de eso? O sea, porque al contrario más se ve cuestionando de por qué o por qué me dejó así o no, o sea, ¿y cómo lo abordarías esa situación? Si me dijera, o sea, que les va a generar confusión igual. O sea, que les va a generar malestar, como decías, les va a generar malestar, en términos generales. Insisto, solamente por el puro hecho del señalamiento del punto, que quizás no lo tenían del todo consciente, ya va a generar molestia. O sea, no tengan miedo tampoco de generar molestia. No sean malvados, pero no tengan miedo de patear de vez en cuando el tablero. Con respecto a, bueno, ese punto, si es importante, entonces mejor hablemos de él. Ahí hay dos cuestiones. Si ustedes quieren seguir hablando de él, bueno, ok, hablemos, cuénteme de ese punto. 5 minutos no va a tener nada más que decir y ahí lo echás. O, sí, bueno, pero si es importante, hablemos de él. Sí, vamos a ir hablando. La siguiente. Por hoy dejamos acá. Lo que les quiero decir es que no hay forma de no incomodar, ¿eh? No hay forma de no incomodar porque esa persona espera más o menos cierto tiempo, ciertas cosas. Entonces, no apunten a no incomodar, no sean malvados, como les digo, pero no calculen que no le van a generar ningún malestar. Porque tampoco, si no le genera ningún malestar, tampoco está pasando nada ahí, ¿entiendes? Sí, ¿tenías algo que era justo eso? No, sí, justo por ahí. Y también un poco decir, bueno, no se trata acá de darnos otros consejos al analista, porque justo lo que nos has venido diciendo, yo te quiero agradecer que sea con citas textuales. Aquí hay algunos a los que les doy clase. Y de pronto hay una tendencia a decir, fulano lo dijo, no sé dónde ni cómo, exactamente. En qué momento. Y bueno, no sé, ahí tienes a Miller diciendo cualquier cosa ahora. Por ejemplo, y así estamos. Y así estamos también, ¿no? Y entonces todo se va al carajo, pero también si no tenemos esta seriedad, de pronto decir, no solo para defenderte y decir, no lo dije yo, lo dijo Lacan, porque creo, bueno, sí funciona y te zafa de algún problemilla por ahí, ¿no? Sin duda. Pero no solo por eso, sino porque también creo que quienes acá a lo mejor titubean en contestar el analista, es que tiene una coordenada hacia dónde dirigirse a leer. Claro. Y entonces no nada más es, Juan Manuel es fantástico, y dijo cosas brillantísimas, sino que se van con una coordenada teórica. Me parece el punto central. Yo te agradezco, bueno, muchas gracias por el comentario. Porque acá me citan a otros profesores, por ejemplo, y no quiero volverlo acá porque digo, tenemos los textos. Es interesante, yo coincido en ese punto, porque te genera la posibilidad de contraponer teorías. Entonces decir, bueno, serán, como decías, serán entonces otros consejos al médico, quizás sí, fundamentados quizás en otra teoría, y después las podés contraponer. Y yo creo que la ventaja de que te presenten varios autores es que después cada uno va a elegir el que prefiera. Pero lo que no se admite es que ignoren el paradigma que eligen, ¿no? Que esa es la propuesta que les hago. Que elijan el que más les guste, el que les sienta mejor, el que mejor les acomode a su forma de entender el psicoanálisis, pero que sepan que es un paradigma. O sea, no es una forma inocente de acercarse hacia la técnica.
Entonces, bueno, un par de citas más, resolvemos algunas dudas más y por hoy vamos cerrando, si les parece. Fíjense, del discurso de Tokio, que también se analiza en este libro, que es un discurso que fue Lacan a dar a Tokio por el motivo de la traducción de sus escritos al japonés. Lo invitaron y bueno, dio un discurso, se llama el discurso de Tokio. Una conferencia maravillosa. Es un Lacan clarísimo el de las conferencias, nada que ver con lo que nos quieren vender siempre. Bueno, escuchen qué claridad, escuchen. De la página 11 del discurso de Tokio. Es ahí que entramos en lo que es importante en lo que yo enseño. O sea, acá se viene lo importante, dice Lacan. Quiere decir, pero no es suficiente querer. Uno quiere decir, pero lo que uno quiere decir está en general pifiado. O sea, lo importante en lo que Lacan enseña es que querer decir algo no es suficiente. Porque cuando uno quiere decir algo, pifia siempre en lo que quiere decir. Es ahí, y acá está el punto central, es ahí que la oreja del psicoanalista interviene. A saber, que se percata de lo que el otro verdaderamente quería decir. Eso es genial, porque lo que Lacan dice es que nosotros le vamos a decir lo que quería decir. Cuando él quiera decir y pifie, no, lo que quise decir, no, lo que quiso decir fue esto. Y eso está en su señalamiento. Miren cómo termina. Esta es brutal, ¿eh? Termina Lacan con esta frase. Y lo que quería decir no es lo que está en el texto. Lo que quería decir no es lo que está en el texto. Entonces, son ustedes los que le dicen al paciente lo que quería decir, y eso que quería decir no está en el texto. Y si no está en el texto, ¿dónde está? ¿Entienden? Que se requiere de parte de ustedes de un ejercicio creativo de lectura. El inconsciente, en esta teoría, es el efecto de una forma de leer. Entonces, no es suficiente que ustedes miren callados, con la boca tapada, y solamente le digan así y lo echen. Se requiere de ustedes, si quieren que aparezca el inconsciente, se requiere de ustedes que establezcan qué es lo que se quería decir. Y lo que se quería decir no está en el texto. Y si no está en el texto, y acá está lo interesante, no lo van a poder leer. O sea que se requiere de ustedes que lean entre líneas. Y leer entre líneas no es leer lo que está en el texto. ¿Entienden lo problemático de la cuestión? Es que ahora van a tener que decir algo, muchachos. Y van a tener que decir algo con la autoridad de decir, no, lo que usted quería decir es esto. No, eso no es lo que yo quería decir. Sí, es eso. Para eso van a tener que aceptar que su función es prestar su oreja para escuchar lo que se quería decir. Y lo que se quería decir no está ahí. Una cita más, hacemos algunas preguntitas y cerramos. Esta cita es brutal. De un texto que se llama La equivocación del sujeto supuesto a saber, que es una conferencia también del 67, que es buenísima. Todo esto lo encuentran en internet gratis, ¿eh? No compren los libritos esos amarillos que no sirven para nada, no se entiende nada. Todo esto está en internet gratis. Si no saben dónde, después les digo o me piden y se los mando. Bueno, de la conferencia La equivocación del sujeto supuesto a saber, de la página 18, dice Lacan: lo que el psicoanalista cubre, porque él mismo se cubre con eso, es que pueda decirse alguna cosa sin que ningún sujeto lo sepa. Lo que el psicoanalista cubre, porque él mismo se cubre con eso, es que pueda decirse alguna cosa sin que ningún sujeto lo sepa. Eso es un saber no sabido, ¿entienden? Que se puede decir algo que no lo sabe nadie. Ahora, si no lo sabe nadie, y aún así eso puede ser dicho, quizás la función que ustedes tienen es la de escuchar un saber que no es sabido por nadie, y aún así es operativo para generar estragos en la vida de la gente. O sea, que un paciente neurótico puede sufrir de algo que no sabe. ¿Y quién lo sabe? Nadie lo sabe. Puede sufrir de algo que se dice y que nadie sabe. Y la función de ustedes es poner ahí el acento, ¿entienden? Ahora, probablemente ustedes me van a decir, bueno, pero eso que se dice, ¿está en el texto? Probablemente no está en el texto. Porque no es solamente un desconocimiento de no escuchar lo que estoy diciendo, que también se da, ¿eh? Hay veces que uno puede decir algo y no escuchar lo que dice. Sino
es que también hay un desconocimiento de lo que se está diciendo. El problema del decir y lo que se está diciendo es que nunca coinciden. Vieron que en coaching se dice algo así como: yo puedo saber lo que dije, pero no lo que el otro escuchó. ¿Lo habían escuchado alguna vez esto? Bueno, eso está buenísimo, no lo voy a criticar, no tengo nada que decir eso, pero eso no lo inventó Lacan. No hizo falta que venga Lacan para decir eso ya se sabía. Lo que dice Lacan es algo muchísimo más interesante, que es: lo que digo nunca coincide con lo que estoy diciendo. Que no es lo mismo, ¿entienden? Lo que digo no coincide con lo que estoy diciendo. Y en esa diferencia es donde ustedes operan. Y esa diferencia no la van a encontrar entre lo que se dijo en la sesión 1 y lo que se dijo en la sesión 2. La van a encontrar entre lo que se quiso decir y lo que se dijo. Lo que se dijo está en el texto. Eso con escuchar bien ya lo tienen. Para lo otro necesitan ser algo más específicos. Necesitan poder determinar con un efecto de su lectura qué es lo que se quiso decir. Y eso no está en el texto. Ahí está el verdadero desafío. Entonces, concluyo releyéndoles la propuesta que les hacía hace un ratito para ver si ahora les hace un poquito más de sentido y me tiran algunas preguntitas que les hayan surgido. El analista tiene como función seleccionar ciertos significantes del discurso del paciente y establecer una puntuación particular con el fin de generar una lectura novedosa que no existía allí. A eso, en la teoría de Lacan, se le llama inconsciente. Pero el inconsciente es un efecto de lectura, no lo van a encontrar en ningún lado, en ningún baúl, en ninguna bolsa, ¿entienden? No es que van a abrir la bolsa y van a encontrar cosas ahí. No existe, es un efecto de lectura. Entonces requiere que ustedes escuchen, pero escuchar significa crear. Escuchar significa decir. Entonces cuando ustedes lo propongan, probablemente la frase que les devuelvan va a ser: la verdad que nunca lo había pensado, pero quizás es por eso. Y quizás si aprovechan ese punto puedan romper esta lógica tan enquistada lamentablemente en psicoanálisis de la diferencia entre el maestro y el aprendiz. Bueno, tenemos un ratito para algunas preguntitas. ¿Alguien tiene alguna duda, cuestiones o algún comentario o algo que quiera agregar? ¿Alguna duda? Sí. ¿Puedes, por decirlo así, combinar teoría lacaniana con freudiana? Genial pregunta. Yo pienso que en algunos puntos sí, en otros puntos no. ¿Depende del caso? No depende del caso. Hay ciertos elementos de las teorías que son compatibles y hay otros elementos que son contradictorios. Te voy a poner un ejemplo. Quizás en el punto de la asociación libre, por ejemplo, para tomar un elemento. Esto habría que hacer un trabajo formal, ¿no? Pero se me ocurre ahora rápidamente. Yo pienso que quizás en el punto de la asociación libre, quizás hay elementos de la propuesta freudiana de la asociación libre que Lacan respeta bastante. Es un poquito crítico en esta cuestión de toda la verdad, ¿no? Ahí critica un poquito, pero en términos generales sostiene que decirle a la persona que diga tonterías es una buena forma de practicar el psicoanálisis. Hay otros elementos donde son cuestiones radicalmente distintas. Por ejemplo, la pulsión. Para Freud, una pulsión es el efecto psíquico de la fuerza de trabajo que genera el cuerpo, el organismo, cuando las hormonas empiezan a alterarse, obligan al aparato psíquico a trabajar, a hacer cosas, ¿no? Y para Lacan, la pulsión es el hecho en el cuerpo de que hubo un decir. Es el eco en el cuerpo de que hubo un decir. Entonces son dos cosas radicalmente distintas. O sea, porque para Freud proviene de las gónadas, para decirlo de alguna manera, y para Lacan proviene de un decir que rebota en el cuerpo. Rebota en el cuerpo y lo estremece, ¿no? El cuerpo funciona como una caja de resonancia, pero no proviene de ahí. Entonces, por ejemplo, en el elemento pulsional no son compatibles las teorías, pero en el elemento de la asociación libre quizás sí. Lo que yo te sugeriría es que hagas un trabajo lo más fino que puedas para decir cuáles son los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Lo que seguro te digo que no, porque lo he estudiado, lo he hecho yo este trabajo,
Es que decir que Lacan vino a decir lo mismo que Freud con otras palabras, no. Aparte es una idiotez, porque alguien va a estar 30 años trabajando todos los miércoles de su vida en un seminario para decir lo mismo que ya había dicho otro autor. No. Le da una vuelta muy interesante, y en esa vuelta rescata algunas cosas, muy poquitas, la verdad, por Freud, pero bueno, y revoluciona la teoría en otros sentidos y propone otras radicalmente distintas. Quizás un punto interesante sería que nosotros podamos distinguir cuáles sí y cuáles no. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, bueno, eso sin negar que fue lector de Freud. Por supuesto, pero... Que no lo repitió. Exactamente, es que ese es el punto, porque ustedes, a ver, nosotros podríamos leer a Lacan y decir, bueno, Lacan dice esto y listo, ¿no? O podríamos hacer un trabajo sobre la teoría de Lacan y criticarlo, por ejemplo. Es decir, este punto Lacan no sé qué, este punto Lacan no sé cuánto, más bien habría que hacerlo así. ¿Eso te haría menos lacaniano? No. Por eso en Caracas, cuando Lacan va a Caracas, dice, yo soy freudiano. Claro, y entonces esa frase fue tomada como el gran estandarte del mundo, pero la siguiente frase es, esto significa que hace un tiempo que traigo un conflicto con Freud. Lo dice el mismo Lacan, ¿no? ¿Qué significa ser freudiano? Ser freudiano significa ser lector de Freud, en algunos puntos coincidir y en otros puntos diferenciarse. Que es justo tensionar esta cuestión. No vine a la mañana ni he tenido chance de escuchar lo que grabaron. Está bien. Esta tensión del maestro y el aprendiz también, porque me parece que también hay algo de la transmisión que de pronto queda sin esta rigurosidad. El psicoanálisis queda más como ideología que como una praxis. Claro. Y entonces tenemos muchos devotos del psicoanálisis y gente que cada vez menos se dedica a leer de manera cuidadosa o a ser riguroso con la lectura, que es necesaria también. Estoy de acuerdo. Devotos ya no necesitamos más, ya tenemos muchos, ¿no? Entonces, Yo de pronto me preguntaba si cuando Lacan decía el triunfo de la religión, no hablaba del triunfo de la religión sobre el psicoanálisis mismo. obviamente. Porque llegas a un lugar y todo el mundo es objeto, hagan otro, amén. Amén. Cuando la primera clase, la primera reunión del seminario 11, que se llama Fundamentos, Miller le puso, vieron que Miller le pone títulos a las clases, le puso excomunión, porque en esa clase Lacan se queja del psicoanálisis como religión, lo dice abiertamente. Entonces dice, bueno, y de esta religión yo fui excomulgado, ¿no? Cometió un pecado mortal y lo sacaron, en el sentido religioso, no en el sentido científico. O sea, ustedes no pueden excomulgar a alguien de una ciencia. De hecho, cuando los psicoanalistas se acusan entre sí, no sé si les ha visto, que les ha pasado, o han visto colegas, cuando se acusan entre sí de no ser psicoanalista, es que tú no eres psicoanalista, tú no eres psicoanalista, ese no es un posicionamiento científico, ¿entiendes? O sea, un biólogo no puede acusar a otro biólogo de no ser biólogo. A lo sumo, lo puede acusar de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese punto, me parece que está equivocado. Pero cuando le dicen a alguien, tú no eres psicoanalista, lo que le está diciendo es, tú no amas a Freud. Y si no amas a Freud, deberías irte de aquí. Entonces, para mí el problema es que el psicoanálisis coquetea todo el tiempo con la religión. Entonces, si no... Por eso lo de las citas es importante. Voy a hacerles un comentario de esto y terminamos, a menos que haya otra pregunta. El año pasado trabajamos con un montón de colegas de distintos lugares del mundo en tratar de establecer un libro al que le dimos por título Las citas de Jacques Lacan. Y lo único que hicimos fue tomar citas de Lacan, que cada uno había recopilado a lo largo de estos años de estudio, y ordenarlas por tema en un libro en PDF que es gratuito. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Son citas de Lacan ordenadas por tema, que lo que te resuelve es este problema. No caer en el Lacan dijo. Como dice, ¿vieron cómo dice Miller? Como dice Lacan. Y uno dice, ¿dónde dice eso de Lacan? Pero bueno, lo que me parece que lo bueno de las citas es que por lo menos yo les puedo leer las citas y ustedes ir a buscar después la fuente y decir, acá no dice lo que este tipo dijo. O sea, lo que hizo Juan fue tergiversar la cita para plantear lo que él estaba proponiendo. Pero en esta cita no dice lo que dijo Juan. Si yo les digo, Lacan dice, ¿cómo dice Lacan? En su última enseñanza. Claro, ¿quién va a tener la autoridad de levantar la mano y decir, Lacan no dice eso? Nadie. Porque yo los aplasto con un discurso de autoridad, ¿entienden? ¿Tú leíste el seminario 27? Léelo y después hablamos. Entonces lo que hago es
resolver un problema científico con una cuestión de autoridad, aplastarlos con autoridad diciéndoles, ustedes no son capaces de cuestionarme a mí porque ustedes no han leído lo suficiente, no se han analizado lo suficiente, no han estudiado tantos lugares como yo, y eso lo único que genera es más ideología y cada vez menos ciencia. Pero no tenemos mucho más tiempo, así que muchísimas gracias a todos.